En Deuteronomio 5:16 encontramos uno de los mandamientos con promesa que el Señor envió e inscrito en su decálogo, en el decálogo. Leamos, por favor, Deuteronomio 5:16. Dice así la palabra de Dios: honra a tu padre y a tu madre, como Jehová tu Dios te ha mandado, para que sean prolongados tus días y para que te vaya bien sobre la tierra que Jehová tu Dios te da. Este mandamiento involucra no solamente a los hijos, pero ustedes se preguntarán ¿a quién más involucra si es directo, es claro? Honra a tu padre y a tu madre. Y es claro que se lo enfoca a los hijos, pero si lo analizamos bien, podemos darnos cuenta de que esto también es para los padres. ¿En qué sentido? Así como al hijo se le exige honrar a su padre y a su madre, los padres también tienen la responsabilidad de enseñarle a sus hijos este mandamiento. Estos serán los dos puntos principales en los que nos centraremos en este estudio: la responsabilidad de los hijos y la responsabilidad de los padres con respecto a este mandamiento. Así como se nos enseña a honrar a Dios y a darle gloria como se lo merece, también se nos delega honrar a nuestros padres terrenales. Y es que a veces pasamos por alto todo lo que nuestros padres hacen. Hablando como hijos, a veces pasamos y no nos damos cuenta de todos los sacrificios que nuestros padres o nuestras madres hacen para que nosotros estemos aquí. Según el DRAE, el diccionario de la Real Academia Española, honrar significa respetar, enaltecer, premiar su mérito. Y este último concepto me llama mucho la atención porque es justo por ese motivo que muchos hijos no honran a sus padres, porque no conocemos o pasamos por alto las cosas y los sacrificios que ellos hacen para que nosotros estemos aquí, para que nosotros tengamos lo que tenemos y para que seamos lo que somos. Personalmente le doy gracias a Dios porque me ha dado un padre excepcional, porque he podido aprender mucho de él, y no solo con sus palabras, sino con su vivo ejemplo. Hoy él se encuentra predicando, como lo mencionó en su grabación, y todavía recuerdo claramente los gestos y las expresiones que tenía cuando sentados hace casi un mes atrás, me dijo en la mesa de mi casa, yo estaba comiendo. Entonces como que cuando me dio la noticia tuve que tragar y él estaba muy contento. Él me decía, hijo, te tengo una buena noticia. Entonces cuando dijo eso y vi su sonrisota del gato de Alicia, sabía que me iba a salir con algo así. Pero quizá tardaría mucho en detallar cada una de las cosas que él hace por mí, por mi familia y por la iglesia de Cristo. Es casi increíble escucharlo todos los días en la madrugada y muy de mañana, 5:30, orando y adorando en su alcoba, en la intimidad con el Señor. Y aún más sabiendo que a veces sus horarios de descanso se reducen a un par de horas nada más. Y es que lo honro porque siempre supo cuándo consolarme y cuándo reprenderme, porque siempre supo qué decir en momentos en los que yo no sabía qué hacer. Ahora recuerdo, hace casi 4 años, estábamos un sábado aquí reunidos en el Ministerio de Alabanza. Yo todavía no ministraba la batería, recién estaba empezando. Pero pasó
pasamos un inconveniente. Yo tuve un inconveniente con uno de los servidores aquí. Y recuerdo que llegué a mi casa, me fui del ensayo, me encerré en mi cuarto. Bueno, no me encerré porque no me dejaban encerrarme, pero me metí a mi cuarto ahí a tirarme al abandono. Y como era de costumbre, mi padre usa los sábados para dedicarse y pulir su enseñanza de todos los domingos. Entonces, él sale de su cuarto y me ve allí en la cama y me dice, yo esperando contarle, ¿no? Para que me apoye, para que me consuele, para que me dé palabras de aliento. Y terminé peor. Terminé peor porque terminó reprendiéndome por haber tomado esa actitud, aun cuando yo no tenía la culpa. Y le agradezco por eso, porque quizá suene un poco duro, o quizá en ese momento yo lo veía como algo sin sentido. O sea, lo que uno espera de un padre es amor. O sea, me lo dio, pero con reprensión. Entonces, le agradezco a él, aunque no esté aquí, le agradezco por cada una de las cosas, de las palabras, de los momentos que hemos tenido, y por sobre todo, premio su mérito por el hecho de entregarle su vida a Cristo y dedicarle sus días al Señor. Esta mañana he puesto a mi padre como representante de cada uno de los papitos, ya que los conmemoramos hoy, y para darles y recordarles que debemos darle honra, recordarles que ellos han sido puestos por Dios delante de nosotros, los hijos, para que nos guíen en su camino. Y por eso y mucho más, reconocer el esfuerzo que ellos hacen por nosotros. Se preguntarán ahora, ¿cómo podemos honrarlo? ¿Cómo podemos obedecer este mandamiento? Cierto niño japonés viajó a Estados Unidos y se asombró de algo que había pasado, porque vio que una madre estadounidense le decía a su hijo de favor que le diera un vaso de agua, un vaso con agua. Y este niño le respondió, no quiero, gritándole. Entonces, este chico fue como que una bomba explotó debajo de donde él estaba y saltó. Y es a veces esta actitud que tomamos nosotros, o palabras como no quiero, no puedo, no me fastidies, estoy ocupado. Y parece que muchos hijos se cansan de las reglas de papá, se cansan de las reglas de mamá o de las cosas que nos imponen, así como lo hizo el hijo pródigo, que altaneramente le pidió la parte de su herencia a su padre solamente porque ya no quería vivir con él y bajo sus reglas. Si esa es nuestra actitud, hablándole a los hijos, si esa es nuestra actitud, recordemos el quinto mandamiento. Hay que honrar a nuestro Padre, hay que obedecerlo, porque Él ha sido puesto por Dios. Recuerdo que en nuestro primer viaje familiar a la Sierra Ecuatoriana, mi familia no ha sido de estar viajando mucho, y mi mamá, mis hermanos y yo nos costaba acostumbrarnos al ambiente, nos costaba mucho. Y pues recuerdo que era muy de mañana y estábamos por la carretera y nos dio hambre porque no habíamos desayunado. Entonces decidimos estacionarnos en un rancho que había de camino. Llegamos a un lugar que se llama El Cajas, que por cierto es uno de los lugares más fríos y altos de la sierra. Entonces, no recuerdo por qué exactamente, pero yo no quería comer lo que me ofrecieron. Eso fue hace 5 años más o menos. No quería comer lo que me ofrecieron. No sé por qué, pero no quería comer, supongo por malcriado, nada más. Entonces, asustado porque no habíamos desayunado y eso era lo que íbamos a comer
toda mi familia, no me iban a dar otra cosa a mí. Fui y me metí al carro a buscar las provisiones que habíamos llevado. Entre esos encontré un frasquito de yogur. Entonces yo apenas lo vi, lo tomé y volví a la cabaña decidido y con el pensamiento claro en que ese iba a ser mi desayuno. Cuando regreso y estoy a punto de tomar el primer sorbo, escucho a mi papá decirme, oye, no lo hagas, no te tomes eso porque te va a hacer daño. Entonces me lo dijo como 3 veces. Y ya se han de imaginar qué pasó. Me lo tomé hasta el último sorbo. Y créanme que si estoy aquí es por pura gracia y misericordia de Dios, porque mi estómago se encargó de castigarme en lugar de mi padre por haberle desobedecido. Tuve los siguientes días, no disfruté de ese viaje. Estuve con vómito, con dolor de barriga y muchas otras cosas más confidenciales. Recuerdo, bueno, en este caso, el castigo o la consecuencia de mi desobediencia fue un simple dolor de barriga, algo que parecía eterno, sí, pero pasajero. Y hay que tener en claro y no olvidarnos que no siempre va a ser así. La consecuencia de nuestra desobediencia no siempre va a ser un dolor de barriga. Entonces, en este punto hay que tener mucho cuidado, porque cuando el papá habla, es por algo. Y si Dios ha puesto a nuestros padres delante de nosotros, es porque ellos son los encargados de cuidarnos. Es muy posible que me pregunten ahora, ¿qué pasa si mi padre me pide hacer algo que va en contra de la voluntad de Dios o algo inmoral con respecto a la Biblia? Entonces, Pablo habla de esto en Efesios 6:1 y nos dice, hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Si lo volvemos a leer, y quiero darle énfasis a una parte, dice, hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. En el Señor significa de acuerdo con la voluntad de Dios. Es decir, cuando un padre le pide hacer algo a uno de sus hijos que va en contra de la voluntad de Dios o en contra de los principios bíblicos, este hijo tiene la licencia divina para desobedecer y desacatar las órdenes de su padre. En ese punto, en ese caso. Y no hay que malinterpretarlo. Hay que darse cuenta de lo que realmente está diciendo. No que Javier dijo y citó eso y yo no te voy a hacer caso porque no me dio la gana. No. En el Señor significa que cuando nuestros padres nos pidan hacer algo fuera de la voluntad de Dios o que vaya a transgredir las leyes de nuestro Señor Jesús, nosotros podemos pararnos firmes y desobedecerlos como hijos, porque el Señor nos lo permite así. Tenemos esa licencia divina en este caso. Como por ejemplo, si un padre le pide a un hijo robar o participar en un acto inmoral o ilícito, el hijo tiene la potestad de decir no a esta petición. Y no será visto como una deshonra, sino tenemos el respaldo divino, el respaldo directamente de Dios. El más grande ejemplo para nosotros como los hijos, para todo creyente, debe ser Jesucristo. Él que se entregó y se humilló hasta lo sumo, haciéndose hombre por amor a nosotros y obediencia a su Padre Celestial. La Biblia nos dice que el Señor Jesús, como hijo, siempre estuvo sujeto a sus padres terrenales, a José y a María. Lucas 2:51 nos dice, y descendió con ellos
y volvió a Nazaret y estaba sujeto a ellos, y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. La Biblia Dios habla hoy, dice, entonces volvió con ellos a Nazaret, donde vivió obedeciéndolos en todo. Y ahí está la respuesta a lo que debemos hacer. El más grande ejemplo es nuestro Señor Jesús, y Él se sujetó aún a sus padres terrenales. Siempre vamos a encontrar lecciones durante toda la vida del Señor Jesús, y esta no ha sido la excepción. Él nos enseña a obedecer y a estar sujetos a la dirección de nuestros padres. Y no solamente quiero enfocar el hecho de su rol como hijo terrenal, sino como hijo de Dios, del mismo Dios. Él fue enviado acá a la tierra para salvar a la humanidad del castigo de sus pecados. Y Isaías 53 nos dice que Él enmudeció en todo, fue muy obediente hasta la muerte. Angustiado Él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Vemos la sumisión de nuestro Señor Jesús ante su Padre Celestial. Y este es el más grande ejemplo, el más grande referente que nosotros tenemos. O sea, Jesucristo, siendo Dios mismo, se sujetó a un cuerpo humano y se sujetó a la voluntad del Padre Celestial, del que lo había enviado. Él nos enseña a obedecerlo en todo. Él nos enseña a que no podemos decirle no a nuestro Padre Celestial, a que no podemos rehusarnos a hacer su voluntad, porque Él es soberano y Él es nuestro Dios. Y hilado con esto, la honra no es algo opcional para nosotros. Algo que debemos tener muy claro como hijos es que el hecho de honrar a nuestros padres no es algo opcional. El quinto mandamiento no nos dice, honra a tu padre y a tu madre, si es que estos han sido buenos contigo, o si es que estos te han dado lo que a ti te ha dado la gana, o lo que tú has necesitado, o si es que estos te dieron y fueron buenos siempre contigo. No nos dice eso, no nos pone una condición. La honra a nuestros padres no es una opción, es un mandato, es un deber. Una vez hablaba con un amigo acerca de esto y él me argumentaba, luego de escucharme, ¿cómo me puedes decir que yo debo honrar a mis padres cuando ellos me abandonaron cuando tenía 2 años? ¿Cómo me puedes decir que yo debo honrarlos? Luego de 15 años se vienen a aparecer aquí como sin nada y me dices que yo los tengo que honrar, que los tengo que respetar, que los tengo que venerar como a dioses. Entonces, lo que le dije fue, sí, es verdad. Hay padres que no se merecen la honra de sus hijos, que no se merecen ni siquiera el amor que les tienen muchos hijos. Pero el Señor nos da el ejemplo. Y aún cuando nuestros padres no han sido los mejores padres del mundo, o cuando nuestros padres no han cumplido con su rol, nosotros como hijos y como hijos cristianos tenemos que obedecerles, honrarles, respetarles, no por lo que ellos han hecho, sino porque es un deber para nosotros. Porque el Señor nos lo mandó así, porque Él nos promete muchas cosas si lo honramos. Y es el siguiente punto. Si nosotros somos cristianos, Cristo debe ser nuestro referente, nuestro mayor referente, nuestro ejemplo a seguir. Y Él nos enseñó a honrar a nuestros padres sin condiciones. Aún cuando su propio padre, si lo ponemos así, lo mandaba a morir por personas que ni siquiera lo querían. Lo mandaba a morir por nosotros y nosotros no hicimos nada por eso. Si lo vemos así, desde el punto humano, si tu padre te manda a dar tu vida por alguien que no vale la pena, Él fue humano. Él fue, según la Biblia,
hombre como nosotros, sujeto a tentaciones y pasó por cada una de las cosas que nosotros pasamos. Si lo vemos así, ¿cómo podemos decir, como mi amigo, que decía, ¿cómo podemos honrarlo si él no ha sido bueno conmigo? ¿Cómo podemos obedecerlo si me está pidiendo tal cosa? Y el Señor Jesús obedeció a su Padre. Dios Hijo obedeció a Dios Padre en su misión, que era venir y morir por nosotros, por hombres que ni siquiera le agradecemos, por personas que ni siquiera lo tomamos en cuenta. Y es así, y ese es el mayor ejemplo. Nosotros no tenemos que obedecer a papá o a mamá, ni honrarlos por lo que ellos nos dan, sino porque el Señor nos lo mandó así, porque Él nos dio el más grande ejemplo de honra y de obediencia, de sumisión. Algo que asimismo el Señor nos manda como cristianos a honrarlos y no nos lo manda sin darnos nada a cambio. Eso es lo increíble, porque el Señor no te pide algo sin darte algo a cambio. Nosotros le damos nuestra vida y Él nos da la salvación. Nosotros le damos lo aceptamos a Él y Él nos da el regalo de la salvación. Asimismo, este mandamiento tiene una promesa. Cuando uno es hijo y honra a sus padres, se hace beneficiario y de las bendiciones de este mandamiento. Deuteronomio 5:16, si lo dividimos en partes y lo leemos nuevamente, nos dice, honra a tu padre y a tu madre como Jehová tu Dios te ha mandado. Punto A, para que sean prolongados tus días. Punto B, para que te vaya bien sobre la tierra que Jehová tu Dios te da. Yo me ponía a pensar en esta promesa. Y si vemos la primera parte, ¿a quién no le gustaría llegar a viejitos y quizá ver a los hijos de sus hijos o a los hijos de los hijos de sus hijos? Vivir para poder cumplir con muchas metas que nosotros tenemos, vivir para poder disfrutar con las personas que queremos. Y esa es la promesa que el Señor nos hace si nosotros obedecemos y honramos a nuestros padres. Y la segunda promesa sería para que nos vaya bien en la vida. Así como a mí no me fue bien con aquella desobediencia, con aquel acto de rebeldía, así mismo nos puede ir mal a nosotros si no obedecemos. Y aquí podemos sintetizarlo en lo siguiente. La prosperidad del hijo vendría a ser el resultado de la obediencia que nosotros le tenemos a nuestros padres. Cuando un hijo es obediente y sabe escuchar consejos, sabe escuchar reprensiones, sabe escuchar advertencias de nuestros padres, de los padres, el resultado, la consecuencia será hijos prósperos en todo sentido. ¿Quién no quiere tener una vida de prosperidad? ¿Quién no quiere llegar muy lejos, cumplir metas, cumplir sueños, vivir mucho tiempo o lo suficiente para cumplir con nuestros anhelos? Entonces, si es lo que queremos, nosotros debemos honrar a nuestros padres, debemos obedecerlos, debemos ser sumisos, debemos recordar que han sido puestos por Dios, que son nuestra autoridad más próxima, que si los obedecemos vamos a llegar muy lejos. Ya hasta este momento hemos hablado sobre la responsabilidad que tenemos nosotros como hijos con respecto a este mandamiento. Pero como les dije al principio, aquí intervienen dos personas, los padres y los hijos. Y los padres también tienen la responsabilidad, y una responsabilidad muy grande,
Proverbios 22:15 nos dice que la necedad está ligada al corazón del muchacho. Y es aquí donde interviene el acto del padre. Pues los padres, en este caso, están obligados o tienen toda la responsabilidad de dirigir a sus hijos por el camino del bien, de enseñarles a cómo vivir, enseñarles a cómo crecer. Lamentablemente no todos los padres asumen esta responsabilidad. Lamentablemente no todos quieren tomar este cargo o lo hacen de la mejor manera. Y optan por los caminos más fáciles, la escuela, la iglesia, y van y le dicen: pastor, mire, mi hijo es el muchacho más malcriado del mundo, mi hijo es altanero, mi hijo no me quiere hacer caso, ahí se lo dejo para ver si le sacan los demonios y me lo regresa bien bonito. Y es que, sí, nos suena chistoso, pero es que la gente y los padres hacen eso. O van y van a las escuelas o a los colegios y le dicen: miren, ustedes disciplínenlo allí, que yo lo quiero obediente, sumiso y pega, papito, pega. No es así, padres, no es así, porque han sido ustedes llamados a guiar a sus hijos. Ustedes son los responsables de formar nuestro carácter. Ustedes son los responsables de formar lo que somos nosotros. Y si quieren que les respondamos de una buena forma, si quieren que seamos obedientes, ustedes deben darnos el ejemplo a nosotros. Porque es lo que el Señor los ha mandado a hacer. ¿Cuántos padres presentes aquí desearían que sus hijos fueran obedientes y buenos cristianos? ¿Cuántos padres no quisieran eso? O sea, yo me pongo en su posición y si tuviera un hijo, quisiera que él fuera un buen ejemplo para sus hermanos, para las personas que lo vean, que donde quiera que él se encuentre sea alabado por su comportamiento. Pero si queremos esto, si queremos tener hijos verdaderos, nosotros los hijos debemos empezar a escuchar o a conocer los principios bíblicos. Y para que conozcamos los principios bíblicos debemos asistir a la iglesia. Y para asistir a la iglesia, alguien tiene que llevarnos. Alguien tiene que darnos el ejemplo. ¿Y quién más que los padres? Lamentablemente, y es penoso ver que hijos llevan a sus padres de las orejas a la iglesia, cuando ellos deberían ser el ejemplo para nosotros. O que hijos los exhortan como a hijos a sus propios padres a conocer y a seguir el camino del bien, el camino de Dios. Es lamentable ver y saber que los padres han dejado a un lado esa gran responsabilidad que el Señor ha puesto en sus manos. Sus hijos son su responsabilidad. Nosotros somos su responsabilidad. Y su ejemplo va a influir mucho en nuestro crecimiento espiritual. Su ejemplo va a influir mucho en nuestro crecimiento físico, en nuestra actitud, en nuestra forma de ser y de comportarnos. Yo viví y crecí en una familia cristiana. Y aunque sabemos por las enseñanzas que ya hemos tenido que esto no define a nadie como un cristiano verdadero, que hayas nacido rodeado de cristianos o que tus padres sean pastores, aunque sabemos que esto no define a nadie como un cristiano, y el ejemplo que mi padre me dio desde muy pequeño, ha sido de gran influencia para mí, de gran ayuda para mi crecimiento espiritual. Y es así como el ejemplo de los padres influye
en el crecimiento de sus hijos. Si descuidamos, si un padre descuida a su hijo, este va a morir de todas las maneras. Si un jardinero descuida a una planta, la deja de regar y la deja de tratar, no va a crecer bien. Esta planta no va a crecer bien y es más, va a morir antes de hacerlo. El ejemplo y la enseñanza de un padre hacia su hijo debe ser integral, es vital. ¿Cómo podemos nosotros exigirle a nuestros hijos que hagan tales cosas cuando los padres no nos dan el ejemplo? ¿Cómo podemos decirle a los hijos que hagan, que vayan a la iglesia, que se comporten bien, que sean buenos jóvenes, si nosotros no le damos el ejemplo? Mi padre siempre pone la ilustración de un padre y un hijo. El padre lo ve a su hijo con un cigarrillo y le dice: oye, muchacho malcriado, ven acá. ¿Por qué estás haciendo tal cosa? Y lo ve y lo reprende, pero el padre tiene el cigarrillo en la mano. Pierden autoridad. Los padres pierden la autoridad cuando ellos no nos dan el ejemplo. Pierden la autoridad que el Señor mismo les ha entregado de cuidarnos y de reprendernos cuando no nos dan el ejemplo con su vida. Hijos rebeldes, malagradecidos, irrespetuosos, altaneros. Así, en esas personas se convierten los hijos cuando los padres los descuidan. Hijos muertos espiritualmente son el resultado de la carencia de enseñanza y del ejemplo de un padre a su hijo. Hijos, nosotros debemos respetar y honrar a nuestros padres. Debemos honrarlos y enaltecer sus méritos, las cosas que ellos hacen por nosotros. Y padres, ustedes deben enseñarnos a nosotros a obedecerles, a obedecer a Dios, a obedecer su voz, a cumplir sus mandatos con su ejemplo, porque no hay otra forma, no hay, como dice el pastor, una pastilla mágica para que tu hijo salga perfecto. Los padres deben poner de su parte, tomar esa responsabilidad, tomar su cargo en serio para que sus hijos crezcan de la mejor manera. Y nosotros los hijos, honrando a nuestros padres, honramos a Dios. Esa es la única forma, o una de las formas. No podemos decir que amamos a Dios si desobedecemos en nuestras casas. No podemos decir que obedecemos a Dios si le somos ingratos a nuestros padres. Y ustedes, padres, no pueden decir que cumplen con la tarea que el Señor les ha mandado si les importa nada el crecimiento de sus hijos. Si les pasan exigiendo en vez de enseñarles. Ustedes no pueden pedirle a la tierra que les mande un árbol cuando ni siquiera han lanzado la semilla. Y es por eso que este mandamiento no involucra solo a los hijos, sino a los padres también. Esa relación entre padres e hijos debe ser fortalecida por la actitud y el compromiso que tenemos entre nosotros. Nosotros debemos obedecer a nuestros padres, debemos obedecer a Dios, a sus mandamientos. Es así como podemos agradar el corazón de Dios, es así como seremos buenos cristianos, es así como realmente seremos